Hola, mi nombre es Valentina Costa y este es el video sobre mi primer aprendizaje, donde voy a hablar sobre las discapacidades sensoriales y físicas, empezando por la discapacidad física, que esta consiste básicamente en una falta, deterioro o alteración de una o varias partes del cuerpo. Lo que sucede con esta discapacidad es que finalmente va a llegar a provocar inmovilidad o disminución de la movilidad, afectando como ya se dijo, la movilidad, la resistencia y la destreza típica de una persona. Y claramente, como esta discapacidad no se presenta de una sola manera, sino que lleva varias, y es que la persona que la posee siempre se muestra muy experta y conocedora de cómo actuar independientemente. Entonces reconoce sus propias necesidades y el impacto que tiene su discapacidad. Esta discapacidad puede llegar a ser permanente, o sea que lo puede llegar a tener una persona durante toda su vida, o temporal también, que pueda llegar a tener una inmovilidad en alguna parte de su cuerpo, pero que con el tiempo y con lo suficiente descanso de la persona logre volver a mover esa parte. Y claramente esta puede existir desde el nacimiento de la persona o ser adquirida más tarde en su vida, ya sea porque presenta algún accidente o alguna enfermedad que se lo produzca. Algo que se debe tener en cuenta es que a pesar de que esta discapacidad física logre limitar de alguna manera la movilidad, destreza a la persona, no quiere decir que no tenga las mismas posibilidades de alguien que no la tenga. Bueno, pues sí va a tener las mismas probabilidades y puede lograr llegar a un éxito claramente como una persona que no tiene la discapacidad. Ya introduciéndonos un poco al tema de las discapacidades sensoriales, vamos a hablar de la auditiva y de la visión. Entonces, en la parte de la auditiva vamos a hablar de esa discapacidad que consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de oír. Entonces, una persona puede llegar a tener una sordera parcial o total y también dificultades al hablar. Los problemas de audición pueden variar como leves o profundos, que ya vendrían siendo los más fuertes. Y las personas con problemas de audición pueden utilizar una serie de estrategias y equipos que incluyen el habla, la lectura de los labios, las notas escritas, implantes cocleares o intérpretes de lengua de señas, de signos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una discapacidad que se podría decir que le da muchas opciones, le brinda muchas opciones a la persona para que ésta logre como salir adelante y no tener y poder comunicarse con los demás, poder realizar sus actividades diarias, porque claramente esta discapacidad implica limitaciones en la ejecución de actividades principalmente de comunicación en forma sonora, como la vocalización, el tono, el volumen y la calidad de los sonidos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que una persona sorda cuenta con todas las potencialidades para adquirir una o más lenguas cuando se le proveen los entornos, apoyos necesarios para que éste logre el fin. No quiere decir que una persona sorda nunca vaya a aprender a hablar, nunca vaya a lograr comunicarse con nadie ni nada por el estilo, porque sí, realmente sí lo puede aprender simplemente con los apoyos necesarios. Finalmente voy a hablar un poco sobre la visión, y es que esta consiste, como se mencionó anteriormente, en el deterioro o la falta de la función sensorial de ver. Entonces pueden llegar a tener una visión disminuida o una ceguera, que ya vendría siendo que no lograría ver nada. Entonces aquí ocurre una alteración del sistema visual, la cual trae como consecuencia algunas dificultades a la hora de usar la visión. Entonces es por eso que la persona puede llegar a tener muchas alteraciones al percibir la luz, las formas, los tamaños, los colores, y esto puede llegar a ser de forma permanente. Muchas veces a estas personas la mucha luz les puede molestar, o los colores que quizás son muy opacos, los colores pasteles pueden ser muy difíciles para ellos a la hora de observarlos. En cambio, los colores brillantes les pueden ayudar, como también los colores muy brillantes pueden llegar a ser un problema para ellos. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la forma y los tamaños de las cosas, porque también les puede provocar como una serie de que pueden llegar a distorsionar las cosas por esta visión disminuida. Entonces, en esta discapacidad sensitiva sobre la visión, vamos a encontrar personas ciegas y otras con baja visión, quienes, a pesar de usar gafas o lentes de contacto
o quizás haber practicado alguna cirugía, porque hay cirugía que pueden mejorar como la vista, tienen dificultades para llegar a distinguir algunas formas, colores, rostros, objetos que se encuentran en la calle, ver en la noche, ver cuando hay muchísimo sol, de lejos o muy de cerca. Entonces, estas igualmente van a necesitar unos apoyos, principalmente en el aula de clases, a la hora de realizar cualquier actividad.